Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 8 de la mañana del 8 de noviembre del 2021, damos comienzo a la 12ª semana de nuestro semestre. Hoy vamos a ver un tema que es la heurística, que es el aprendizaje por medio del empirismo, o sea, por medio de la práctica, de la praxis. Pero antes de iniciar, ¿cómo les fue en la actividad? Recordemos que la actividad que iban a entregar era el segundo parcial para poder evaluar. Mateo, Emanuel, Valentina, ¿cómo les fue en el tema de construir la analogía, de construir, perdón, el qué? Algoritmo. Estaba pensando en otra cosa, los algoritmos. Bien, ¿Cómo les fue? profe. No fue tan complicado. Ok. Vamos a mirar un par para hacer una revisión de ello, ¿de acuerdo? Les voy a compartir pantalla. Miramos un par de ellas. Profe, disculpe, esta es la semana 12. Sí, esta es la semana 12. Entre estas semanas ya debería estar las segundas notas, ¿cierto? Sí, claro, por eso es que yo esta semana evalúo y subo notas. Esta semana subo el segundo parcial. El segundo parcial era esta entrega. Aquí estamos. Mire cuántos han entregado. Solamente han entregado 9 personas. Eso pues obviamente genera preocupación. ¿Quiénes están para revisar uno de los que estén? Emanuel, que fue el primero que llegó. Emanuel, el apellido es Vélez. Ok, voy a descargar para que lo podamos ver. Profe, yo todavía no he hecho la entrega de ese trabajo, puesto que el plazo ahí dice hasta el martes, entonces yo ahorita ya, o sea, yo ya lo hice, solo me falta entregarlo y modificar como el documento y eso, entonces ahorita yo ya lo entrego en la mañana. Ok. Bueno, lo demás era, sencillamente ya lo teníamos, ya la mayoría de las cosas las habíamos revisado. Le íbamos a incorporar el tema del algoritmo. Emanuel plantea primero identificar el problema, consumo excesivo de agua en los hogares, después buscar los residuos de agua para un periodo de 1 año, tercero realizar un diagrama de barras del consumo, cuarto establecer cuál es el consumo de agua por personas en su hogar, quinto definir cuáles son las actividades en el hogar en donde se consume agua, sexto describir cuál es el problema por el cual se está consumiendo más agua de lo necesario, séptimo perdón, voy a ampliarlo, es que no alcanzo a ver, voy a ampliarlo un poquito más. Ahí están viéndolo, ¿cierto? Sí, profe. Propaga una solución para el alto consumo de agua en su hogar. Noveno, realiza una serie de preguntas para que permita evidenciar cuál es el consumo de agua en su hogar. Décimo, establecer cuáles son las causas del consumo excesivo de agua en los hogares de Pereira. Décimo, realizar una serie de preguntas en su hogar. Décimo primero, establezca acciones que puedan realizar en su hogar para el ahorro de agua. Décimo segundo, realizar una búsqueda booleana sobre el ahorro de agua en los hogares y seleccionar 5 documentos que permitan realizar reutilización y reducción de agua en diferentes actividades del hogar. Décimo tercero, construir una base en las preguntas y en los documentos buscados de búsqueda booleana, un mapa mental y su documento explicativo que permita evidenciar la reutilización y reducción de agua en las diferentes actividades que consuma agua en el hogar. Decimocuarto, diseñar una propuesta creativa desde la ingeniería de sistemas para el ahorro y uso eficiente de agua en los hogares de la ciudad de Pereira. Decimoquinto, realizar un escrito del cual debe contener de manera clara y breve el servicio, el producto que usted ha propuesto. Decimosexto, definir qué problema ayuda a solucionar su propuesta. Decimoséptimo, definir para quién está creando su solución. Decimoctavo, establecer qué recursos requiere nuestra propuesta. Decimonoveno, establecer cuáles son los costos más importantes en nuestra propuesta. Vigésimo, elaborar un documento que permita establecer cómo puede utilizar la comunicación para educar y concientizar a los hogares haciendo uso de las herramientas TI escogida por usted. Este documento debe contener como mínimo las siguientes partes: portada,
21º, hacer una revisión de las propuestas de la campaña e introducir las correcciones que considere pertinente hacerlo. 22º, elaborar un esquema escrito de un discurso, conferencia, tema que contiene los puntos o cuestiones que se van a tratar de comunicar para que las personas que lo vean puedan comenzar a ahorrar y usar eficientemente el agua potable. 23º, con base en su documento y planificación, y el guión debe realizar el desarrollo de los 5 primeros temas propuestos en el guión de la campaña. 24º, desarrollar el resto de los temas del guión propuestos para concientizar en el ahorro y uso eficiente del agua. 25º, publicar los temas en la plataforma web de su gusto personal. 26º, analizar el impacto que estos temas han tenido en las personas. Y 27º, fin de la campaña. Muy bien, Emanuel. Emanuel no responda. Quiero que alguno de los demás que están en la clase me diga dónde encontró Emanuel todo, digamos, los pasos que él acaba de evidenciar. ¿A quién se le ocurre? Mateo, Kevin. En cada uno de los trabajos que hemos hecho cada semana. Correcto. ¿Qué es lo que Emanuel hizo? Emanuel, me equivoco si usted cogió cada una de las actividades y lo que hizo fue cogerlas y digamos, colocarlas como seguidamente, como una secuencia. ¿Es así o no, Manuel? Sí, profe. Pues, ¿qué es lo que uno evidencia claramente? Es que, curiosamente, lo que le permite los algoritmos a uno es poder generar una secuencia lógica de una serie de pasos, como él mostró, un problema y lo llevó hasta el final, que es curiosamente lo que nosotros hemos venido haciendo. Y eso es lo que ustedes, a lo largo de su carrera, cuando ustedes estén diseñando y solucionando problemas a través digamos, del entorno de su carrera, pues ustedes van a hacer eso. Unos más, otros menos. Por ejemplo, en términos reales, si yo me vuelvo a lo que Emanuel planteó, ¿sí? Entonces, si yo voy al primer punto, puedo llegar a sacar sobre este primer punto de identificación del problema consumo excesivo de agua unos algoritmos que me permitan a mí mirar cómo puedo identificar este problema, ¿sí? ¿Cómo lo puedo identificar? Entonces yo llego y digo, bueno, empiezo a mirar, llego y digo, evidencio que en un medio de comunicación se identifica un consumo excesivo de agua. A partir de allí empiezo a darme cuenta de eso y empiezo yo a sacar unos algoritmos con base en eso. ¿Para qué? Recuerden que un computador actúa como la mente humana, ¿sí? La gran diferencia entre la mente humana y el computador es que nosotros razonamos, o sea, nosotros podemos omitir muchos pasos. Por ejemplo, en caso de este algoritmo, para el caso de Manuel, él ya sabe cómo identificó, cómo buscó los recibos. En un computador no. Un computador tiene que obligatoriamente entregarle digamos, paso a paso para que él siga esa secuencia. Si usted no le dice cómo identifica el problema, pues él no lo va a identificar. Sencillamente, eso es lo que usted está colocando. El computador sí tiene que saber cuál es el paso para poder yo identificar el problema. Darle unas variables, darle unos datos que permite identificar el problema. Entonces, él va a identificar el problema con base en los algoritmos que usted le haya podido incorporar para que él pueda identificar el problema. Y así va a ser para cada uno de ellos. ¿Qué es la gran ventaja que acaba de hacer Emanuel? Es que él hizo toda la secuencia de lo que es nuestro trabajo, que era el ejercicio que nosotros pedíamos. Si nosotros no pedíamos a cada punto pormenorizarlo, no, era mostrar claramente que nosotros habíamos hecho todo un proceso lógico desde la segunda o tercera clase y empezamos a generar toda una secuencia que ya estamos llegando al final. O sea, nosotros ya estamos terminando, ya estamos aquí, mire, estamos en analizar el impacto, o sea, ya estamos en el punto 26. Los 25 puntos anteriores ya los realizamos y esa fue la secuencia lógica que nuestra materia, pues obviamente nos ha dejado, para entender claramente que nosotros, desde el punto de vista lógico, la mente humana tiene una lógica y que esa lógica le permite generar toda una serie de diseños, de elementos que le van permitiendo pasar actividad por actividad para llevar una secuencia y con base en esa secuencia solucionar un problema, que es lo que nosotros hoy estamos haciendo. Entonces, muy bien, Emanuel. Creo que lo hizo de buena, digamos, de
digamos, hizo un análisis bien y eso es lo que queremos que todos de alguna forma lo hagamos. ¿Nos queda claro? Sí, señor. Bueno, importante, recordemos, listo, no hay ningún inconveniente. Hasta mañana yo doy plazo ¿para qué? Para que entreguen este documento por una sencilla razón, porque este es el documento que voy a calificar como segundo parcial. Califico las actividades desde el primer parcial hasta acá, que las hayan realizado, que estén en los elementos y obviamente, digamos, este como trabajo como segundo parcial. La idea es que a más tardar el jueves o el viernes esté enviándole la nota para que ustedes la conozcan y el fin de semana voy a subir notas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a entrar a nuestro tema. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, señor. Okay. Vamos a entrar a un tema que es bien interesante, que es el tema de la heurística. La heurística es un método para aumentar el conocimiento. La heurística para muchas personas es entendido como digamos, la forma de aprender empíricamente, o sea, cada persona aprende haciendo de diferentes formas, ¿sí? Unos aprenden observando, otros aprenden generando intuición, otros aprenden generando, digamos, anotaciones. Cada cual tiene una visión distinta de aprender sobre el empirismo. ¿Sí? Y digamos, la ciencia que estudia el empirismo dentro de todo el proceso del conocimiento se conoce como heurística. Entonces, de ahí que sea, digamos, un elemento fundamental. Esto se podría decir que es una técnica, es un conjunto o una técnica o un método que nos permite resolver un problema. Entonces, todas esas palabras que vemos ahí son formas de hacer un análisis heurístico. Yo puedo imaginar, cuando yo se me varó el carro, yo me puedo imaginar cómo solucionar ese problema. Yo digo, mire, se apagó por esto, entonces no puede tener corriente, generar esto. Puedo dedicarme a ver quién lo está arreglando para aprender, digamos, de ello. Puedo, digamos, generar un análisis desde mi ser, decir, oye, yo creería que es esto, y generar unas aportaciones para decirle, arreglemos de esta forma. Racionalizar cosas. Entonces digo, si no hay corriente es porque la batería se descargó o la bobina no está pasando corriente y a partir de allí puedo generar unos beneficios. Puedo generar una inventiva, o sea, inventarme cosas, decir, oiga, ¿será que hay un cable suelto y eso se está tragando la corriente? Entonces ahí genera unos beneficios. Puedo generar innovación diciendo, no, prendámoslo empujado y a partir de allí, pues obviamente damos una respuesta a que el carro arranque y vuelva a cargar. Podemos descubrir elementos dados que el carro no tiene batería, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay toda una serie de elementos que me van a permitir desde el punto de vista práctico ese conocimiento empírico, ese conocimiento en el hacer, que me van a permitir a mí poder aportar conocimientos permanentemente. Pero para que eso se logre desde el punto de vista práctico, tenemos que tener un deseo de aprender. Hay personas que desafortunadamente hay temas que no les interesa y como no les interesa, automáticamente, digamos, descartan la posibilidad de aprender de esos temas. Si nosotros le ponemos interés a cualquier tema que nosotros estemos dispuestos a aprender, ¿esto qué genera? Pues que obviamente nuestro nivel de conocimiento se aumente. De hecho, cuando yo estudiaba y estaba en primaria, nos decían que a nosotros teníamos que tener, digamos, toda una visión compleja de las cosas, como una especie de lo que se denominaba en ese entonces cultura general. Entonces le decía, no, es que usted, si usted quiere tener cultura general, usted tiene que aprender culinaria, tiene que aprender farmacéutica, tiene que aprender todo lo que usted en términos generales estaba en su disposición. Y eso en nuestra generación fue fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna forma, digamos, lo que uno hace es que uno tiene un nivel de cultura general muy amplio. Hoy por hoy eso se ha ido perdiendo, ya se vuelven súper especializados en los temas y a juicio mío, digamos, cuando uno está niño, cuando le dan esa posibilidad de aprender de todo, pues uno empieza a definir cuáles son los temas de su interés, o sea, los temas que en la práctica desea uno definitivamente aprender más.
Y ahí es donde uno escoge, digamos, unas especializaciones, unos temas especializados que dice uno, oiga, yo quiero ser esto, yo quiero estudiar esto otro. Entonces, la heurística le permite a uno desde ese punto de vista plantear ese campo y a partir de ese campo desarrollar ese tipo de ideas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Entonces, si lo vemos así, la heurística está en las ciencias, está en el arte, está en el diseño, ¿sí? En las ciencias en el sentido que siempre va a descubrir y va a reconstruir elementos de la naturaleza. Entonces uno empieza a mirar la química, la física, la matemática como elementos fundamentales que se articulan para poder descubrir y entender lo que en la naturaleza pasa. Cuando a uno le explican el tema de la fotosíntesis, por dar un ejemplo, pues obviamente uno, esa palabra, uno dice, ¿y esa vaina qué es? Es la fotosíntesis, yo no entiendo absolutamente nada. Pero si uno empieza a mirar de ese descubrimiento de qué es eso, de decir, oye, es que el sol irradia una cantidad de energía que nosotros lo sentimos porque sentimos que la energía es el calor que uno tiene. Entonces, es una irradiación. Y lo que hacen las hojas de las plantas es capturar esa energía y convertirlas en energía química. Dice, ¿cómo así que convertir la energía de calor en energía química? Claro, lo que hace es que ese calor genera de que se unan determinados compuestos y esos enlaces químicos forman compuestos diferentes que convirtió la energía lumínica que venía de, digamos, en unas longitudes de onda en un elemento químico que es un compuesto que es la savia, que es el alimento que lleva la planta. Entonces, ahí le permite uno descubrir y reconstruir esos elementos de la naturaleza, pero para eso usted lo que tiene es que, digamos, ponerle sentido para que eso lo entienda. En el tema del arte, igual, es juzgar para generar análisis y a partir de ahí descubrir nuevos elementos. O sea, en muchos de los casos, sentir, cuando uno va a una obra teatral, ve una pintura, va a un recital o va a cualquier elemento de la cultura, ve una escultura, en muchos de los casos, la mayoría de las personas no les dan la posibilidad de que ellos observen y aprendan a interpretar muchos de esos elementos. Yo, por ejemplo, cuando voy a teatro, ¿qué es lo que trato? Trato de evidenciar lo que cada uno de esos artistas, de esos actores, me quieren expresar a través de una obra. O sea, ellos toman un escrito y lo personalizan, lo individualizan y me lo entregan a mí para que yo de alguna forma pueda evidenciar, darle vida a ese personaje. Entonces, en términos prácticos, ahí empiezo yo a juzgar y digo, esos elementos, pero eso que me lo da el aprendizaje, el querer comprender eso. El diseñar lo que hace es proyectar que visualmente utopías, elementos que están dados, que en muchos de los casos, si lo incorporamos a su saber, que es el de la ingeniería de sistemas y computación, el diseñar le permite proyectar y solucionar cosas que en la práctica antes era desconocido. Hoy hablamos de avatars y hablamos de metadatos y hablamos de cómo la inteligencia artificial me permite comprender y entender cosas que hace 10 años para mí era una fantasía, eso no podía suceder y hoy está sucediendo. Entonces, lo que uno ve evidencia claramente es que esos conocimientos que desde la praxis, desde la práctica se van incorporando, le van a permitir desarrollar los conocimientos, la esencia, la cultura de estas personas. ¿Hasta ahí es claro? ¿Aló? Sí, profe. Ok. La heurística se puede lograr a través de la innovación para descubrir cosas. O sea, yo llego y digo, oiga, yo estoy aquí lo que hago es voy a generar estos cambios y a partir de esos cambios voy a descubrir cosas. Un ejemplo de heurística está dado digamos, en la correspondencia. Uno puede decir, oye, hace 15 años, hace 20 años, pongámosle, cómo llegaban las comunicaciones por medio de cartas. O sea, todos nos teníamos que sentar a escribir con esfero o con una máquina de escribir porque todavía los computadores no estaban tan desarrollados y a partir de allí los colocábamos en un buzón y ese buzón lo llevaban en tren, avión, bus, lo que fuera al otro lugar y allá llegaba un señor, un cartero con una bicicleta y iba y lo llevaba. Ese era el sistema de comunicación de hace 20, 30, 40 años y era algo normal. Nadie se iba a imaginar que la comunicación se pudiera teletransportar. Cuando le hablaban hace 20, 25 años de que una carta se iba a teletransportar, uno decía, este man está loco.
¿Cómo va a teletransportar una carta? Y hoy lo que vemos es eso. Yo puedo estar en la Conchinchina o en la China, donde ustedes se pueden imaginar, y lo que hace el Internet es que yo le escribo y inmediatamente le hago clip, a esa persona le llega. Entonces, sin darse cuenta, se teletransportó eso. ¿Y eso qué fue? Generó una innovación en todo lo que era el sistema de correspondencia en el mundo entero. Y acabó muchas empresas y generó muchos cambios, pero la innovación está dado a eso. Es que alguien de alguna forma empezó a darse cuenta cómo podría cambiar eso, y ese cambio es el que genera lo que es la visión de la innovación. Otro, digamos, el elemento que podría estar dentro de este método es la concepción de ideas. O sea, el idear, que es la base del ingeniero, porque recordemos que el ingenio es la posibilidad de ingeniar cosas, de idear, de construir cosas nuevas, está basado en eso, en mirar cómo puedo yo mejorar los elementos dados. Y a partir de allí es que yo construyo ideas que las empiezo a desarrollar y digo, bueno, mire, voy a hacer este paso a paso. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos o lo que hizo Emanuel fue colocar un paso a paso de la secuencia de cosas, que con toda seguridad, si Emanuel se empieza a revisar, dice, oye, yo pude haber hecho primero esto y después esto, incorporarle ideas lógicas desde su haber, desde su conocimiento, para perfeccionar ese algoritmo y, en términos generales, generar un resultado mucho más significativo, un resultado mucho más práctico, un resultado mucho más real, que le permite desde la concepción de las ideas llevar. Entonces, lo que uno evidencia es que a lo largo del conocimiento se ha ido traspasando de generación a generación elementos que hoy por hoy se podrían decir son obsoletos, pero fueron la base que dieron el conocimiento. Entonces, en esa tercera columna que veo ahí, es que Arquímedes y todos los sabios de la antigüedad, lo que nos hicieron fue permitir evidenciar una base que se ha ido desarrollando desde el conocimiento, desde la heurística, hasta llegar a lo que hoy tenemos. Y por eso es que hoy, en términos prácticos, evidenciamos que el mundo ha cambiado, y ha cambiado es con base en ese conocimiento, en el conocimiento heurístico. ¿Hasta ahí es claro? Clarísimo, profe. Bueno, entonces, con base en eso, pues entro a definirlo. ¿Qué es la heurística? Es un método de solución de problemas basado en reglas empíricas. ¿Qué es el empirismo? Es el aprendizaje, digamos, del conocimiento haciendo. Cuando uno hace, es eso, es que uno aprende haciendo. Entonces, es ese método de ir conociendo. Entonces, los genios o los sabios antepasados, lo que ellos miraban, y a partir de ellos experimentaban y decían, oiga, el calor, ¿será que con el sol yo puedo cocinar? Entonces empezaron a generar eso, y a partir de allí se empezó a generar conocimiento. Estrategias de resolución y reglas de decisiones para solucionar un problema basado en experiencia previa con problemas similares. Entonces, ¿sí? El conocimiento basado en la experimentación, en la práctica, en el hacer. Encontrar o descubrir una clase de algoritmos de resolución de problemas. Ya vimos que el algoritmo era el paso a paso. Entonces, lo que en términos generales hemos aprendido es eso. Cuando tú no estás en la mitad de la selva y no tienes fósforos, no tienes nada, y quiere prender el frío, te está agobiando y quieres prenderlo, tú recuerdas de que dice, no, yo tengo que, por medio de palos, girándolos, tengo que frotando la madera y colocando algunos elementos, me puede generar fuego. Y uno busca el paso a paso de cómo poder dar esas soluciones al problema. Y eso, sin darme cuenta, es un algoritmo que he construido para resolver un problema. Entonces, la heurística en términos generales es eso, es el conocimiento que se hace a partir de la práctica de eso, de cómo yo tomo elementos que ya conozco y los pongo en práctica para aprenderme y apropiarme de ellos. Por lo general, cuando tenemos un problema, lo que hacemos es imaginar cómo podemos solucionarlo, y a partir de allí lo que nosotros hacemos es identificar alternativas de solución. Buenas, malas, regulares, no sabemos, pero en términos generales siempre se tiende a generar una solución a un problema. Y eso lo que hacemos es que lo miramos desde lo que conocemos, desde lo que tenemos, desde nuestra práctica cotidiana. Entonces, importante que nosotros lo tengamos en cuenta,
porque sin darnos cuenta, esta ciencia lo que va a hacer, nos va a permitir a nosotros es poder desarrollar a lo largo de nuestra carrera muchas destrezas en virtud a que día a día vamos empezando a sumarle muchas de las experiencias que nosotros hemos empezado a dar. Con toda seguridad, para muchos puede ser esta clase aburrida, muy simple, pero esté completamente seguro que en el segundo, tercero, cuarto semestre van a recordar muchos de estos elementos que hemos aprendido en este semestre. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica, porque a partir de esa base es que ustedes se van a empezar a dar cuenta cómo pueden desarrollar otros. Ese método heurístico, pues, ya lo basamos, lo podemos decir, oye, es un camino ¿para qué? Para resolver un problema. Entonces ya sabemos que es la forma de practicar, de hacer algo para solucionar un problema, y sin darme cuenta, eso me arroja a mi conocimiento. Entonces, hay 4 pasos. En el caso que nosotros hemos visto, sin darnos cuenta, hemos aprendido. ¿Y cómo aprendimos? Entendimos un problema, porque para nosotros era totalmente desconocido saber que el agua se estaba agotando y que tenemos que de alguna forma empezar a generar conciencia de eso. Entonces, entendimos ese problema. Hicimos un plan, entonces dijimos, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer una propuesta para concientizar a la gente. Ejecutamos ese plan, entonces hicimos unos videos, hicimos unos blogs, hicimos una serie de cosas y lo estamos analizando. Entonces, sin darnos cuenta, esta práctica nos ha permitido de alguna forma establecer un método heurístico para solucionar un problema. Entonces, sin darnos cuenta, ahí lo estamos haciendo, lo estamos practicando. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Ya vemos los pasos de cómo comprendemos un problema, lo hemos trabajado incansablemente, lo leímos, establecimos cuáles eran los datos importantes. Ahorita Emanuel nos lo recordó con lujo de detalles, aclaramos cómo fue que se resolvió, qué preguntas nos hicimos, precisamos resultados de eso, dijimos, vamos a determinar algunas incógnitas que nos van a permitir de alguna forma poder solucionar, organizamos la información, agrupamos los datos en categorías, hicimos diagramas, hicimos ayudas de memoria, o sea, comprendimos en su totalidad el problema. Para nosotros es claro y en términos generales todos sabemos de que hoy el tema del agua es un problema y más para nuestra región. A partir de allí hicimos un plan, entonces cogimos y decidimos qué íbamos a hacer y a partir de allí empezamos a generar elementos y datos que no nos servían para incorporar datos que nos servían y a partir de eso construimos toda una secuencia y dijimos, estas actividades las voy a hacer en tal fecha, requiero estos elementos dados, entonces construimos un plan. ¿Sí? Lo pusimos en marcha, entonces dijimos, oiga, vamos a ejecutar en detalle eso. Unos desarrollaron los videos, otros los buscaron, otros hicieron escritos, otros diseñaron textos, etcétera. Cada uno a su manera construyó y ejecutó ese plan que en términos reales los pusimos en marcha. Y ahora que estamos, los estamos analizando. Entonces estamos evaluando el impacto que esa tarea hicimos. Dando respuesta completa, dijimos, nos va a decir, oye, si sirve, no sirve, a mucha gente les impactó, a otros no les impactó. Entonces, esto me permite de alguna forma verificar que esa respuesta haya sido adecuada para evidenciar claramente la solución de un problema. Entonces, lo que en términos reales uno espera que quede en esta materia es que los problemas, ustedes tienen que apropiarse siempre de los problemas para darle soluciones. Y hay una forma sencilla. Una forma sencilla es entender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan y evaluarlo para saber si definitivamente eso sirve. Son 4 pasos que son fundamentales y que son lógicos desde el punto de vista práctico, que lo hemos hecho a lo largo de toda la vida y aquí lo estamos rescatando y diciendo, ojo, usted a lo largo de su vida ha hecho estos 4 pasos fundamentales. Todos, digamos, desde el punto de vista, con base en esos pasos, se han planteado métodos heurísticos. Por ejemplo, este es uno, el de Bradford y Stein, que formularon un método heurístico conocido como el ideal, que son las siglas de esos 5 pasos que ellos plantean. Entonces, ellos dicen, en términos generales, identificar el problema. Es lo que nosotros decimos, identificamos, conocemos el problema. Definir y presentar el problema, o sea, que es cuando uno define y presenta el problema es porque ya lo conoce. Explora las estrategias viables, pues, ¿qué es lo que cómo lo voy a hacer para solucionar eso? Avanzar en la estrategia, desarrollar eso y lograr la solución y volver a evaluar los efectos de las actividades, o sea, es evaluación eso.
O sea, que ellos lo que hicieron fue ampliarlo de acuerdo a lo que ellos consideraban, y a eso le pusieron un nombre que se llamó el método heurístico ideal, pero en términos reales son esos 4 pasos que nosotros hemos visto. Aquí lo tienen en 5, porque digamos en muchos los han mezclado, pero en términos generales son los mismos. Yo identifico un problema, lo defino, exploro qué estrategias doy, pongo en marcha la estrategia y lo que hago es evaluar. Entonces son los mismos 4 pasos vistos desde otra óptica. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. ¿Qué reflexiones me trae el método heurístico? Primero, que es una forma mucho más práctica de resolver los problemas. O sea, cuando usted ve un problema y ve que otra persona lo está solucionando, usted automáticamente observa a esa persona y sin darse cuenta, usted puede lanzar un juicio. Y voy a decir, ese señor está equivocado. ¿Y por qué está equivocado? Porque en términos prácticos yo considero que esto se puede hacer de esta mejor forma. Entonces, es una forma de resolver los problemas desde la praxis, desde la experiencia, desde el encuentro. Entonces, una cuestión que es bien interesante, ver que el método heurístico es algo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha desarrollado incansablemente y que hoy no conocemos la palabra, no la conocíamos, pero en términos prácticos es lo que a lo largo de nuestra vida hemos hecho. Un gran descubrimiento para solucionar un problema. Entonces, de cualquier forma, la solución de cualquier problema está basado en eso. Lo primero que hago es qué experiencia yo tengo para solucionar ese problema. Si yo llego y le digo, yo les coloco una fórmula, un problema matemático de, qué sé yo, de integrales, si yo no tengo esa experiencia para eso, pues no tengo que aportar. Tengo que esperar que alguien lo haga para, a partir de esa observación, decir, ah, mire, yo puedo hacer eso. Entonces, importante que ese descubrimiento lo tengamos en cuenta porque en la práctica la heurística está basada en el conocimiento que yo tenga del hacer cotidiano. El problema puede ser modesto y curioso y a partir de allí hay formas a veces tan simples y sencillas que uno lo dejan sorprendido. A veces nosotros hemos aprendido desde el punto de vista práctico como estudiantes es a que las cosas tienen que hacerse difíciles. Y lo curioso es que en muchos de los casos las cosas son tan fáciles de hacer, son tan simples que los que le ponemos problema a las cosas somos nosotros mismos. Entonces, a veces uno dice, mierda, mire, este bebé entendió la vaina de una manera más sencilla. Pues claro, es que su conocimiento no era tan elevado y lo que llevó en términos prácticos es que con base en ellos, él decía, esto es para enchufarse y se mete así. Y ustedes estaban haciendo operaciones matemáticas, estaban haciendo integrales, reacciones químicas, estaban jugándole con todas las cosas. ¿Para qué? Para decir que un enchufe solamente teníamos que meterle en una clavija. Entonces, eso en términos reales a veces también nos da la heurística. Es entender claramente que el conocimiento a veces nos juega unas malas pasadas. Vamos a hacer, digamos, desde en nuestro entorno la usabilidad de la web como método heurístico. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque en términos prácticos, las tecnologías de la información y la comunicación hacen parte de nuestra vida cotidiana como ingenieros de sistemas. Nosotros hoy por hoy, digamos, esa es la base esencial de nuestra vida, de nuestro futuro, no solamente como personas, sino como profesionales. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a ver es cómo el método heurístico, o sea, de la experiencia, del conocimiento, se pudo haber aplicado ¿a qué? A la usabilidad de la web, o sea, de todo lo que en el ciberespacio está. Entonces, a través de eso, Jakob Nielsen lo que hizo fue generar toda una serie de análisis para comprender de manera sencilla todos los diseños que me podían generar una mejor práctica en la utilización de la web, ¿sí? Y eso, a ese concepto se le conoce como la usabilidad. ¿Y qué es eso? Es que le permita a un cliente de manera sencilla usar de mejor forma una herramienta, ¿sí? Entonces, ustedes se han dado cuenta que a veces, por ejemplo, en términos prácticos, a uno le llega un teléfono inteligente de última generación y a veces uno tiene que entrar a descubrir eso,
porque le dan un manual, pero ese manual tiene que empezar uno a desarrollarlo y a veces hay muchas cosas que no comprende. ¿Por qué? Porque sencillamente hace de un lado del manual y lo que hace es desde el punto de vista empírico, o sea, empieza uno a joder con a jugar con el celular y a partir de eso, pues obviamente empezar a mirar prácticas de cómo se hace, cómo se mueve y sin darnos cuenta, a veces dejamos muchos elementos que nos aportan la usabilidad de muchos de los elementos que, digamos, la propuesta tiene, pero que nosotros no las descubrimos, no las utilizamos, y eso hace que en muchos de los casos esos diseños de interacción que puede tener, digamos, esos sistemas de comunicación, no los aprovechemos. Entonces, a partir de eso, Nielsen formuló 10 principios básicos de usabilidad hace ya 26 años, y esos principios son reglas heurísticas de usabilidad, y esas reglas heurísticas de usabilidad lo que permiten es dar soluciones creativas a decisiones desde el punto de vista práctico de la experiencia, de poder tener una intercomunicación con el cliente. En términos reales, eso es lo que ustedes tienen que aprender. Cuando van a diseñar un programa, cuando van a diseñar un software, ustedes no es lo que ustedes quieran, es lo que el cliente necesite. ¿Para qué? Para que él se sienta satisfecho de su trabajo. A veces nosotros somos muy tercos y decimos, no, es que esto se tiene que hacer así. Y sin darse cuenta, lo que estamos haciendo es cometiendo errores porque sí se hace así, pero curiosamente el cliente no lo entiende. Entonces, eso es lo que en la práctica nosotros tenemos que empezar a trabajar. ¿Para qué? Para poder desarrollar una mejor visión de todo este proceso de conocimiento. Entonces, vamos a ver cómo la usabilidad de la web a través del método de las 10 principios básicos de Nielsen se evidencia en el desarrollo de nuestra carrera. Los 10 principios heurísticos de Nielsen son los siguientes. La primero es la visibilidad del estado del sistema. Entonces, lo que en términos prácticos nosotros buscamos es que, digamos, sea visible de una buena forma, ¿sí? Sea visible, que se pueda entender. Ahorita vamos a desarrollar cada uno de esos con ejemplos para que lo podamos entender de manera más simple, ¿sí? Y en términos prácticos siempre genera una información al usuario. Entonces, esa visibilidad me va dando la posibilidad de que el usuario pueda entender qué es lo que yo estoy usando. ¿Para qué? Para que en términos prácticos esa información me permita generar un proceso de retroalimentación, de interacción con ello. El segundo es la adecuación entre el sistema y el mundo real. Entonces, hay un lenguaje, digamos, que en la práctica ustedes construyen, pero que tiene que ser claro ¿a quién? Al usuario, para que el usuario desde el punto de vista práctico se familiarice y empiece a generar una relación lógica entre lo que ustedes construyeron y la naturaleza, que en términos prácticos es en lo que vivimos. Entonces, ahí es que tiene que uno generar esos sistemas de interrelación entre el mundo real y lo que uno se está creando. El tercero es la libertad y control por parte del usuario. Entonces, digamos, en términos reales, lo que uno ve es que en muchos de los casos aparece un error y cuando aparece un error, pues en términos prácticos, la persona queda loca y dice, hijo de madre, yo como que dañé esto, ¿sí? No, digamos un poco es que haya una comprensión para que el usuario entienda que, digamos, en términos prácticos se hizo un paso equivocado y que pues se cometió un error, pero que en la práctica puede corregirse y esa corrección es muy sencilla en términos prácticos. Entonces, un poco es eso, es dejar que ese sistema que ustedes están diseñando, que están construyendo, pueda ser libre y controlable. ¿Por qué? Por el usuario. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. El cuarto es la consistencia y estándares. Entonces, lo que buscamos en términos prácticos es buscar diferentes palabras o acciones que me permitan generar un significado claro y preciso para que todo el mundo lo entienda. Entonces, uno entiende hoy que el enter es acción y que en determinado momento juega con unos elementos dados. ¿Por qué? Porque se han ido popularizando, se han ido integrando el conocimiento de las personas. Entonces, ya hay muchos elementos que están dados para ello. El siguiente, el quinto, es prevención de errores. Entonces, lo que nosotros hacemos es, mediante algún diseño adecuado, establecemos que pueden existir errores, pero eso lo damos de una manera muy clara y precisa. ¿Para qué? Para que la persona pueda entender que si opera mal un sistema,
puede en determinado momento cometer errores. Entonces, lo que le hace en términos reales es establecer elementos de alerta que le va a permitir a uno decir cómo hacer las cosas. Entonces, ahí donde aparece, por ejemplo, algunos elementos de ayuda, decir, esto te puede ayudar para solucionar el problema y lo puedes solucionar de esta forma. Entonces, esa es la quinta principio. El sexto, reconocimiento antes que recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que en términos prácticos ve uno? Las acciones y elementos dados. Entonces, lo que hace es que a través digamos, de la comunicación, lo que nosotros hacemos es que la gente se dé cuenta o reconozca las cosas y a partir de allí la recuerda. Entonces, usted, por ejemplo, la manzana y automáticamente recuerda ¿qué? A Apple. ¿Sí? Entonces, en términos generales, hay una recordación o un reconocimiento de algo que en términos reales le va a permitir a ustedes entender y comprender en lo que estamos dando. El siguiente, el séptimo, es la flexibilidad, la eficiencia del uso. Entonces, lo que hace en términos generales es que nosotros tenemos aceleradores, tenemos teclados, tenemos herramientas que van a hacer que los sitios web sean mucho más avanzados en el desarrollo de ello. Anteriormente tenían que haber una secuencia para que las cosas sucedieran, hoy no, hoy sencillamente lo que hace es que hay detrás de eso todo un procesamiento de datos que automáticamente yo solamente oprimo enter y automáticamente eso empieza a correr y me permite de alguna forma evidenciar ese uso mucho más práctico a través de elementos avanzados que afortunadamente pues hoy se hayan construido. El otro es el diseño estético y minimalista. Lo que quiere decir es que hoy por hoy ya no se utilizan toda esa serie de elementos que anteriormente se daban, que eran párrafos, dibujos, esquemas y todo metido entre el tema. No, hoy se busca ojalá un mensaje lo más transparente posible y claro que le permita a la persona entender y comprender lo que la página le va a aportar y en términos reales, ojalá con una imagen, nada más. Eso le va a permitir que de alguna forma ese diseño sea estético y sea mínimo en términos generales. Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperar los errores. Entonces, en términos prácticos, hay secuencias que le permiten a uno decir, oye, esto usted lo puede hacer de esta forma y va a recuperar, digamos, la información que en la práctica se la ha perdido. Ayuda y documentación. Entonces, los sitios generalmente hoy le aportan ese tipo de elementos que le van a permitir de alguna forma ayudar a localizar, a buscar su necesidad, en términos generales, a dar respuesta a lo que ustedes quieren. Entonces, fueron los 10 principios que Nielsen los puso en práctica en el uso de la página web cuando se estaba comenzando todo este proceso. Recordemos que más o menos los computadores, y digamos, empezaron a permear y a entrar dentro del proceso ya de masificación, más o menos a mediados de la década de los 90. Entonces, allí fue donde surgieron estos principios heurísticos de Nielsen. Vamos a mirarlos desde el punto de vista práctico, la visibilidad del estado. Entonces, lo que uno ve es que cuando usted, por ejemplo, entra a Google Drive, el sistema le va indicando cómo se carga cada uno de esos elementos dados. Entonces, yo digo, oiga, voy a cargar un video, voy a cargar un documento, voy a cargar una carpeta. Entonces, lo que en términos prácticos evidencia claramente es que ahí empieza a evidenciar cómo lo va cargando poco a poco. ¿Sí? Entonces uno ve que ese círculo se va llegando hasta que totalmente se llena y ya queda libre, y cuando queda libre llega y dice subido. Entonces le da el sistema le permite visualizar lo que normalmente nosotros estamos haciendo. Entonces ahí está el primer principio de poder hacer que sea visible lo que el sistema está realizando. El segundo, la relación entre el sistema y el mundo real. Entonces, uno normalmente ve este tipo de elementos dados, llega y dice, hay un error, pero en términos prácticos, los errores a veces uno no los entiende porque aparece en la página 404, se presentó un error, o el error 444, ¿y qué será ese error? Ah, no, el error, ¿sabe qué es? Que se fue la luz, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en términos prácticos, lo que uno evidencia claramente es cómo relacionamos el sistema con el mundo real, no colocando elementos que no se entiendan, sino en la práctica que lo podamos comprender y lo podamos comprender de manera mucho más sencilla, más real y que cualquier persona
con el conocimiento más simple que tenga, lo pueda entender. ¿Hasta ahí ha sido claro? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos al control y libertad de los usuarios. Entonces, lo que vemos uno en Gmail son que obviamente los correos existen, tienen unos elementos dados, tienen unas papeleras, tienen unas, digamos, elementos que uno puede decir, oiga, yo los voy a mandar a papelera y lo voy a dar. Entonces, lo que en términos prácticos es que hay tanta la información que hoy nos llega a nuestros computadores, en nuestros correos, que es sencillamente nuestras cajas de seguridad que le llegan en cantidad de basura, que usted lo que hace es tener un control de una libertad. ¿Para qué? Para decir, esto lo voy a guardar y tiene carpetas donde lo guarda. Esto lo voy a desechar, entonces generalmente lo desecha, lo manda a la papelera para poder deshacer de eso, y usted permanentemente lo está desocupando porque es información que le llega y no le interesa. Entonces, sin darse cuenta, cada uno de nosotros ya tenemos un control y libertad ¿de qué? De nuestros correos, de nuestros sistemas, que nos van permitiendo desde una forma clara poder digamos, llevarlos a un nivel significativo o desecharlos. De hecho, ya hay unos filtros establecidos. Los mismos programas me establecen, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como spam, que son correos que los miran como alerta. ¿Por qué? Porque pueden ser elementos que definitivamente pueden generar problemas. Entonces, lo que hacen es que se van de una vez a ello, y lo que uno hace es que abre eso y normalmente lo revisa. Hay algunos que sí corresponden a documentos que le interesan y otros que, por el contrario, sencillamente nosotros los desechamos. Entonces, sin darnos cuenta, ahí estamos dando otro de esos principios, controlando y dándole la libertad al usuario para que él, desde su punto de vista práctico, su correo lo pueda realizar, lo pueda revisar y lo pueda trabajar de mejor forma. Consistencia y estándares. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay iconos o menús que nos permiten de alguna forma poder interpretar, generar elementos dados, correlacionarlos con algunos temas, y en términos reales, pues obviamente genera una integración mucho más clara. Esta consistencia y estandarización hoy se está dando de manera mucho más real, por ejemplo, con todos los códigos QR. ¿Sí? Que en términos reales usted coloca y automáticamente le da elementos que nos permiten evidenciar que se da. Entonces, nosotros hoy vemos que las páginas web ya tienen un sistema de logos que lo identificamos y que nos permite saber que es un restaurante, y a través de un código QR nos permite evidenciar los contenidos, cuáles son los servicios. Entonces, sin darnos cuenta, todo este tipo de cosas ya se están empezando a dar de una manera mucho más eficiente, en virtud a ¿qué? A las mismas circunstancias que estamos viviendo. Entonces, importante esa consistencia y esos estándares dados. Prevención de errores. Entonces, lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en términos prácticos, uno hoy por hoy, cuando a través de buscadores empieza a mirar elementos dados, hay funciones que nos permiten ver que se pueden estar cometiendo errores con alternativas de resultados dados. Entonces, lo que yo evidencio claramente es que los buscadores hoy me permiten direccionar de manera mucho más práctica y real el conocimiento digamos, de las cosas, para no cometer errores y encontrarlos de manera mucho más simple. Es más, si nosotros, que utilizamos tanto Google, pues evidenciamos dos cosas. Es que hoy hay un Google general, que es el que normalmente todos utilizamos, y vemos que hay unos Google que son mucho más especializados, como el caso de Google Académico. Ese Google Académico establece ya un filtro de los trabajos que científicamente están soportados. Entonces, ahí ya automáticamente me permite empezar a prevenir errores de búsquedas booleanas de documentos que de pronto no me van a aportar nada, cuando yo requiero ya documentos mucho más precisos. Entonces, de ahí la importancia de evidenciar claramente que hoy las mismas web nos están facilitando ese tipo de trabajos. Reconocimiento, antes que recuerdo, entonces lo que uno ve claramente es que hay unos enlaces auxiliares que de alguna forma me permiten llevar a qué, a entender mensajes que en la práctica hoy lo podemos comprender. Si yo hoy abro un mapa, puedo establecer elementos dados, por ejemplo, una imagen, un icono que me da que son los cajeros, o una imagen que me dice las gasolineras, unas imágenes que me establecen los hoteles, los sitios de interés. Entonces, lo que yo hago es que hay un reconocimiento que me permite evidenciar que, de acuerdo al icono,
puedo yo con claridad es observar cosas y a través de eso poder generar una interpretación mucho más clara de lo que yo en términos prácticos quiero con respecto a una página cualquiera. Entonces, importante también es ese sexto punto. El séptimo, una flexibilidad y una eficiencia en el uso. Entonces, hoy por hoy lo que vemos es que hay muchos elementos que me permiten a mí configurar las entradas avanzadas a muchos programas. Hoy lo vemos, por ejemplo, ustedes tienen los bancos te dan a ti unos enlaces que te van llevando a ti, ¿para qué? Para poder ir pasando barreras que le permitan de algunas formas poder llegar al uso de tu cuenta de ahorros de manera mucho más segura. Entonces, si bien es flexible, hay una eficiencia en el uso. ¿Por qué? Porque te da elementos avanzados de control y de filtros que te llevan ¿a qué? A que no todo el mundo pueda acceder a eso. Entonces, lo que buscamos hoy es que la web sea flexible, pero el uso además sea eficiente a través de todos los cuidados y las previsiones que tiene. Entonces, un ejemplo claro es lo que nosotros hoy vemos en nuestros portales bancarios. La estética y diseño minimalista. Entonces, uno lo que ve en términos reales es eso. Uno que ya ve una imagen simple que le permite automáticamente entender que hay una serie de elementos dados dentro de lo que es un determinado elemento que quiero dar. Aquí está el diseño actual digamos, de lo que es la página web de Apple, ya la ha venido cambiando. Uno lo que ve es eso, un sistema minimalista que le permite a uno en términos reales poder entender cada uno de los elementos que esta página establece. Entonces, el Lopta digamos, portátiles, computadores de mesa, televisores, audífonos, etcétera, todo lo que le provee a través de lo que es la página. Entonces, la estética y el diseño minimalista lo que hace a uno es poder comprender de mejor forma, digamos, cada uno de lo que se quiera comunicar. Ayudas a los usuarios a reconocer y diagnosticar y recordar de errores. Entonces, por ejemplo, cuando colocamos las contraseñas, entonces le dicen a uno, ya hay un sistema de diciéndole a usted coloque estos caracteres, coloque estas señales, coloque estos elementos que le van a permitir que su seguridad sea cada vez más difíciles de violar. Entonces, lo que le hace es colocarles unas llamadas de alerta. ¿Para qué? Para que haya un reconocimiento y le permita a usted cometer los menores errores posibles y a partir de allí, pues poder usar los elementos que se requieren. Y por último está lo que son las ayudas y documentaciones. Entonces, siempre vamos a ver que ya las páginas encontramos en términos prácticos este tipo de enlaces donde dice ayuda. Y la ayuda lo que le permite es llevar a la mayor cantidad de preguntas que en el común se hace y que se convierten en que son unas ayudas. ¿Por qué? Porque las personas preguntan eso porque no lo entienden. Entonces, lo que hacen es llevarlo a través de ese enlace para dar respuesta a muchas de las inquietudes que ustedes tienen. Aquí, por ejemplo, está la página de Iberia, donde ve uno, digamos, ese tipo de elementos que le permiten a uno dar respuesta de manera sencilla, de manera fácil, a muchas de las inquietudes. Esos son los 10 principios que nuestro querido amigo Nielsen nos trajo a colación. Entonces, lo que vemos es que desde el punto de vista práctico, todo lo que son los ecosistemas digitales buscan de manera real y efectiva poder soportar muchos de los elementos que en términos reales nosotros estamos dando. Entonces, la tarea que vamos a hacer es a través de una página web. Ustedes deben demostrar los 10 principios heurísticos de Nielsen que acabamos de ver. Entonces, cada uno va a buscar páginas y a través de esa página van a decir, oye, aquí está la visibilidad, aquí está la adecuación, aquí está la libertad, aquí está la consistencia, aquí está la prevención de errores, aquí está el reconocimiento antes que el recuerdo, la flexibilidad, el diseño, la ayuda y lo que es la ayuda y la documentación. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. ¿Preguntas, comentarios, hijos? Documento en Word o PDF, profe. Digamos una página, cogen una página web, la que sea, y lo que hacen es que sacan pantallazos y lo que hacen en términos reales es mostrar cómo una página utiliza los 10 principios de Nielsen. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe. ¿Preguntas, comentarios, hijos? ¿Aló? No, profe, no hay preguntas. Ok, bueno. Si no hay preguntas, no hay comentarios, nos vemos dentro de 8 días. Por favor, antes de mañana, súbame, por favor. Profe, el lunes es festivo.
Sí, pero vamos para clase vamos es el miércoles, recuerdes a las 7 de la mañana. Entonces, Listo, profe. lo que nosotros vamos a hacer es que, digamos, ahorita subimos, yo califico, yo esta semana les subo la nota para que ustedes ya se las mando y subo la nota. Y lo que hacemos, la clase de la semana entrante la hacemos el miércoles a las 7 de la mañana, ¿de acuerdo? No este miércoles, sino el siguiente miércoles. De acuerdo, profe. Ok. Bueno, hijos, si no hay comentarios, no hay preguntas, nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. De este miércoles en 8 días, perdón. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Chao, hijos.